Entonces, ahora se van a desactivar dentro de los hospitales, del sistema de salud peruano, por ejemplo, espacios donde nosotros atendíamos exclusivamente a los pacientes COVID. Y hay una noticia de último minuto que dimos hace unos instantes. La Organización Mundial de la Salud ha levantado el día de hoy la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, que como ustedes recordarán estaba declarada desde el 30 de enero del año 2020. Y esta decisión se debe a la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global, según los reportes de la misma Organización Mundial de la Salud. Se han producido 630,000 casos en el mundo en la última semana de abril, pero de estos 630,000 casos solo han ocurrido 3,500 muertes. Y esto es una tendencia a la declinación de casos. Y por lo tanto han llegado a la conclusión de que hay que levantar la declaración de emergencia sanitaria internacional con respecto a este tema. Para hablar sobre ello está con nosotros conectado vía Zoom Marco Almería, especialista en salud pública. Marco, muy buenos días. Muy buenos días a ti, Nicolás, y a todos tus seguidores. Ahora, ¿qué es lo que significa exactamente esta decisión? O sea, ¿qué consecuencias prácticas tiene? Bueno, lo que pasa es esto, que se va a tener que levantar la emergencia sanitaria que nosotros teníamos en los hospitales, por ejemplo. Sí, tenemos un problema con el audio, Marco, que vamos a resolver. Me piden, por favor, si te puedes retirar los audífonos. Parece que hay... ¿Ahora sí? Y ahora sí. Ahora sí, te decía perfecto. que tenemos ahora que se declara, que deja de ser una emergencia sanitaria a nivel mundial. Entonces pasa a formar parte de estas enfermedades que forman la carga normal del país. O sea, vamos a seguir teniendo COVID por muchos años más seguramente, como tenemos gripe, como tenemos resfrío, como tenemos otras enfermedades infecciosas. O sea, forma parte ahora de la carga normal de la enfermedad, no es que va a desaparecer. Tan es así que ahora actualmente en el Perú nosotros tenemos todavía casos positivos que fluctúan más o menos entre 500, 800 casos positivos por mes. Aún tenemos fallecidos, que son muy pocos, 50 en promedio por mes, y cada vez menos seguramente. Eso es lo que nosotros tenemos. De las cifras que ha enviado hoy día la Organización Mundial de la Salud, indica que 675 millones de habitantes de todo el planeta se habrían infectado con esta enfermedad. Eso más o menos refleja el 10% de la población mundial. El 10% de la población mundial habría tenido COVID, de acuerdo a lo que ha dicho la OMS. Esa cifra no es la misma que en el Perú. En el Perú hay que recordar que hemos tenido más o menos 45% de la población peruana ha tenido COVID. Y es por eso que Perú ha tenido una cantidad de muertes por 100,000 habitantes mayor que cualquier otro país del planeta. Entonces, ahora se van a desactivar dentro de los hospitales, del sistema de salud peruano, por ejemplo, espacios donde nosotros atendíamos exclusivamente a los pacientes COVID, para ahora colocarlos junto con la carga normal de la enfermedad. Eso va a liberar también médicos que estaban exclusivamente destinados al área COVID, van a tener que pasar ahora a las áreas de enfermedades generales. Lo mismo, espacios que estaban destinados exclusivamente para COVID, camas, habitaciones, van a pasar ahora a formar parte de los espacios donde vamos a atender a la población en general. Ahora, lo que sí tiene que permanecer, en todo caso, acláranos tú el punto, Marco, es la vacunación contra el COVID es algo que hay que mantener, ¿no es cierto? Como debería, lamentablemente no lo hace toda la gente que debería hacerlo contra la influenza, pero por ejemplo, contra el COVID debería mantenerse la vacunación, para empezar. Se va a mantener la vacunación, que también va a formar parte ahora del Programa Nacional de Vacunación. En estos momentos en el Perú se colocan 17 tipos de vacunas con el propósito de prevenir 26 enfermedades que muchas de ellas son mortales. Bueno, ahora ya van a ser 18 vacunas que tienen que colocarse desde que uno nace
para prevenir ya no 26, sino 27 enfermedades. Entonces, ¿qué otra cosa ha dejado como lección y se va a quedar? La higiene de manos, es muy importante mantener eso. Y en aquellas personas que tienen sintomatología respiratoria, que ya sabemos que tienen que acudir a la universidad, al trabajo, pues estas personas tendrán que seguir usando sus mascarillas para evitar diseminar no solamente COVID, sino también influenza y otras enfermedades infectocontagiosas. Claro, que en realidad son prácticas que deberíamos tener, como tú acabas de señalar, con respecto a otras enfermedades, ¿no es cierto? Es decir, con el tema de la influenza. Si uno tiene influenza, debería aislarse para no contagiar, para proteger su propia salud. Debería usar una mascarilla, ¿no es cierto? O cuando eres una persona vulnerable y vas a ir a un hospital o a un lugar de alta concentración, deberías mantener la práctica del uso de mascarilla, más allá de la emergencia sanitaria o no, por un cuidado permanente de la salud pública, ¿no? Así es, las personas que nosotros hemos reconocido como personas vulnerables durante la pandemia seguirán siendo vulnerables, llámese por ejemplo los menores de 5 años, los mayores de 65 años, las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión y los obesos. Son personas que durante la pandemia los hemos protegido porque son vulnerables, porque pueden hacer la forma severa de la enfermedad. Y ahora no es que al irse la pandemia ya dejan de ser vulnerables, lo siguen siendo frente a las diferentes otras enfermedades que tenemos nosotros en el país como carga normal de la enfermedad. Entonces, la pandemia nos deja esto, nos deja bien reconocido que tenemos grupos poblacionales especiales que no todos tienen el mismo sistema inmunológico para prevenir o enfrentar diferentes enfermedades infectocontagiosas. Es muy importante que recordemos, por ejemplo, durante la pandemia hemos aprendido que la alimentación es vital para mantener un buen sistema inmunológico, las horas de sueño que no se recuperan, el sobrepeso que ya sabemos que aumenta la mortalidad frente a enfermedades, la actividad física que cada vez se realiza menos. Esta pandemia ha dejado muchas lecciones y sobre todo en nuestro país, porque en nuestro país la informalidad, la mala alimentación, la falta de espacios para hacer deportes, el sistema de atención de salud y el primario en especial muy precario. Sí, a eso quería ir, Marco, porque ya, digamos, esto es una buena oportunidad cuando se declara el fin de la emergencia sanitaria internacional con respecto al COVID, es una buena oportunidad para pararnos y reflexionar sobre todo aquello que nos mostró. Tú has hablado de nuestro descuido con respecto a los temas de salud, la mala calidad de la alimentación, la falta de ejercicio, etcétera, pero la pandemia puso en evidencia las carencias de nuestro sistema de salud. Para comenzar, la crisis total del nivel primario de atención, de los puestos de salud, de las postas médicas. Y junto con eso, la dramática carencia de personal y de equipamiento. La pregunta, Marco, es: ¿cuánto de esto ha cambiado desde que la pandemia lo puso en evidencia? Sigue siendo igual, ¿no? Usted, esta mañana los escuchaba precisamente ustedes en algún hospital nacional donde las personas reclamaban que no habían reactivos en los laboratorios y por tanto no se les podía hacer los exámenes. Las colas interminables para sacar una cita que solo dan entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana. El trato sigue siendo inhumano. Es decir, no hay citas, no hay medicamentos. De cada 10 medicamentos que debe haber en una farmacia, solo hay 3, 7 usted no lo encuentra. Los tiene que comprar en las farmacias que están frente a los hospitales. De cada 10 procedimientos, exámenes que se tienen que hacer regularmente en los hospitales, solo hay 4, 6 no hay, llámese ecografía, tomografía, resonancia, rayos X, etc. Entonces, no hemos todavía recogido esta mala experiencia que nos convirtió en el país con más muertes en el mundo. El sistema de salud sigue siendo precario porque se mantiene el modelo sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, a partir de esta declaratoria de cese del estado de emergencia por COVID en todo el planeta, es una buena oportunidad para recoger las experiencias vividas, las malas experiencias vividas, hacer una bisagra y volver a reconstruir el sistema de salud porque ha tocado fondo. Marco, yo quisiera compartir este reporte de Karen Santillán precisamente sobre este tema. Yo quisiera que lo compartamos y escuchar un comentario al respecto. Adelante, por favor, Karen.
Muy buenos días, Nicolás. Información en vivo y desde temprano Exitosa ha venido reportando el caos que se vive en la puerta número 3 del Hospital Cayetano Heredia, que es la puerta por donde ingresan aquellos pacientes que van a acceder a análisis médicos. Ya se ha indicado que hay un colapso en diversos hospitales de nuestro país a raíz del aumento de los casos de dengue, y el Colegio Médico del Perú ha señalado que eso también se debería a la demora, el colapso que hay en los laboratorios, situación que se refleja en la realidad de este centro de salud, uno de los más importantes de la capital, además, donde los pacientes aguardan desde las 3 de la mañana para poder realizarse diferentes análisis, como es el caso de esta señora de la tercera edad, que es Edith Arias, de 77 años, quien vino muy temprano en compañía de sus familiares para poder sacarse análisis. Ella lleva más de un mes esperando acceder a estos análisis médicos. Escuchemos. Y yo llamo por teléfono para que me puedan dar a mi de análisis que me falta. No contestan, te ponen música, o si no me pasan otro, nunca me contestan. Tiene que salir temprano en la lluvia, en el frío, hacer su cola. Sí, hacer mi cola. Entonces ellos dicen, llame por teléfono porque te faltan 3 cosas. Llamo, no me contestan, o si me contestan me ponen música, si no otro música lo ponen, cambian y nunca nos contestan, jamás. ¿Qué análisis necesita sacarse usted? De sangre. De sangre, pero varias cosas son acá. Mire. ¿Le han mandado análisis de...? Sí, acá tengo 2 y acá 1. Y nunca me dan, señorita. A veces se me pasa de 2 meses, 3 meses. Me dice otra y a otra cita para que ¿Cuánto te dé tiempo doctor. lleva esperando poder sacarse los análisis? Un mes. Un mes. Y cuando me dan cita, un mes. ¿Y usted necesita esos análisis para que diagnostiquen qué enfermedad estoy mal, es que no puedo caminar, me caigo. Y sin los análisis no la pueden tratar. No pueden darme receta, pues no pueden darme receta. ¿Cuál sería su pedido a las autoridades? Porque la cola está bastante grande y va creciendo. Señorita, que deben ser más eficientes, conciencia, señorita. Las autoridades deben ser más conscientes. La señorita ministra debe darse cuenta que sabe que somos de edad 77, no puedo, a ver, yo por ejemplo no tengo, yo tengo que estar suplicando a mi sobrino que me traiga, me caigo, creo que ahorita estoy de corazón, siento mi corazón y mi cabeza, mi corazón así me punza, no puedo. Y es que, Nicolás, el área de análisis del Hospital Cayetano Heredia atiende únicamente desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Es por ello que los pacientes tienen que hacer las colas desde la madrugada. Sin embargo, hace aproximadamente 1 hora salió personal del hospital y les indicó a los pacientes que estaban aguardando desde muy temprano que se habían acabado los reactivos, que regresaran a sus viviendas e intentaran contactar vía telefónica con el Hospital Cayetano Heredia. Ante el reclamo de muchas personas que señalaban que llaman constantemente y que las líneas están colapsadas, los dejan en espera y finalmente no son atendidos, y es por ello que ellos optan por madrugar en los exteriores de este centro de salud. Ahora, Nicolás, el problema es que hacen una larga cola. En estos momentos personal del Hospital Cayetano Heredia los ha hecho ingresar cuando se dio cuenta que estábamos filmando, pero una vez dentro del hospital no es que ya puedan acceder a los análisis, sino que tienen que realizar otra larga cola, otra larga fila que aproximadamente demora entre 3 o más horas. Es el panorama que tenemos de este centro de salud, Exitosa, pero en Lima 95.5. Es exactamente, Marco, lo que estabas diciendo. Sí, es un sistema de salud indolente en la que no hay citas, no hay reactivos, no hay insumos para los laboratorios, nada ha cambiado, y yo creo que si tuviéramos este 2023 otra pandemia, volveríamos a ser el país con más muertes de todo el planeta. Entonces, esa mala experiencia que tuvimos, tenemos que recogerla para hacer una bisagra y volver a reconstruir el sistema de salud, porque este modelo que nosotros tenemos no funciona. En el Perú tenemos otros modelos que sí funcionan. Por ejemplo, funciona
lo que se llama asociaciones públicas privadas. El Hospital Barton, el Hospital Caelín funcionan en el Perú. Claro. Y hay otras experiencias que tenemos que recoger, pero este sistema en la que se atiende así, con 8 citas, 10 citas para cardiología, gastroenterología, que tienes que venir a hacer la cola a las 3 de la mañana y se acaba antes de las 8 de la mañana las citas, y las personas mayores tienen que hacer esas colas largas para luego no encontrar ni cita ni examen de laboratorio. Esto es un maltrato a la sociedad peruana y tiene que acabarse. No, claro, igual que, es decir, por ejemplo, hay el concepto en el caso de salud del PADOMI, ¿no es cierto?, de la atención domiciliaria a los pacientes de la tercera edad para que no tengan que ir a hacer colas. Pero yo he conocido hace poco el caso de un paciente que tiene cáncer en la piel, en la cara. Entonces va una doctora o un doctor, le hace una evaluación y dice, sí, necesita verle un dermatólogo, pero el dermatólogo llega 30 días después a la cita. Y en realidad lo que tienen que hacerle es una biopsia e internarlo por emergencia y de ahí viene la dermatóloga y le da otra cita dentro de otro mes. Es decir, cuando le toque la atención a esta persona, yo no sé cuál va a ser su situación, si es que todavía permanece con nosotros o no. Entonces, el tema es que sistemas como PADOMI, que es un buen concepto, si no tienes médicos, si no tienes personal, si no tienes vehículos, no funciona. No funciona, es un bonito nombre, es un bonito concepto, es una bonita idea, pero cuando la trasladas a la realidad, si no tienes los recursos no va a funcionar. Así es, efectivamente, sí hay buenas experiencias que tienen que replicarse. Tenemos que hacer una medicina moderna. Se sigue atendiendo en los hospitales, por ejemplo, llenando las historias clínicas a mano. Eso en el mundo ya no se hace. Acá estamos atendiendo como cuando empezábamos el año 1900. Las historias clínicas tienen que ser electrónicas para que la persona se pueda atender en cualquier parte del Perú. Sí, perdimos. Para continuar el tratamiento. Entonces, yo creo que este sistema que nosotros tenemos no funciona, ya lo hemos visto, y sí que tenemos que ponernos a pensar de qué tipo de sistema de salud queremos para el futuro. Pero este es el que ha llevado al país a ser el país con más muertes en el mundo por esta pandemia que, menos mal, hoy día ya se ha declarado como finalizada. Marco, muchas gracias por atendernos, como siempre, muy gentil. Marco Almería, especialista en salud pública, ustedes lo han escuchado.